Hola, hoy tengo en mis manos una paellera, que no es otra cosa que una sartén, porque hoy vamos a hacer paella, que es un plato típico de la ciudad de la Sara Elascense. Así que dentro vídeo TT. Para hacer la paella, los ingredientes que vamos a necesitar son costilla de cerdo, pollo, romero, aceite, pimiento rojo, tomate, ajo, sal, alubia verde, gorrojo y sazonador de paella. Si no lo tenemos, vamos a necesitar pimentón dulce. Bueno, para hacer nuestra paellera, lo primero que vamos a necesitar es una paellera como esta. Esta paellera está diseñada para 2 personas. Los que viváis en España lo vais a tener súper fácil encontrar una paellera, pero yo vivo en Reino Unido y para encontrar esta paellera no me llevo ningún tipo de comisión ni tampoco me han regalado nada, simplemente la he comprado aquí. La empresa se llama, os pondré el link debajo en la casilla de descripción, se llama The Paella Company y su página web es www.paellacompany.co.uk. Bueno, esta me ha costado con los gastos de envío aproximadamente 12 libras y bueno, viene con su certificado de calidad y tal. Aparte de vender paelleras, esta empresa también vende productos españoles como el arroz, venden también azafrán, venden los típicos roscos donde se pone la paellera, venden paelleras de muchísimas dimensiones, así que si vivís en Reino Unido os invito a que os montéis, a que os pongáis en esta página, la visitéis porque tal vez haya algo que os guste. Sinceramente a mí me tardó como 2 días en llegar desde que la pedí y estoy muy contenta. Bueno, aparte de esta publicidad no pagada y que esta compañía no me ha pagado nada, vamos a empezar a hacer la paellera. Lo primero vamos a poner la paellera al fuego, ¿vale? Y vamos a echar aceite. ¿Cuánto aceite vamos a echar? Pues mira, dicen que tenemos que coger y echar aceite hasta que la volquemos. Y bueno, no sé si se ve y el aceite toque los tornillos. Yo la tengo completamente volcada y el aceite ya toca los tornillos. Este sería el aceite justo que necesita la paellera. Una vez el aceite está caliente, le hemos echado pollo y le hemos echado también costillas de cerdo y un poco de sal. Normalmente la paella se hace con conejo y con pollo. En este caso en Reino Unido es imposible encontrar conejo, por lo que es el cerdo es muy buena opción. Vamos a dorarlo todo bien, sin dejar de mover. Hemos echado unas tiras de pimiento rojo. Estas tiras de pimiento rojo luego las vamos a usar como decoración y se echan porque antiguamente no había dinero para gambas, entonces dicen que lo que daba al campo, estos pimientos rojos, eran las gambas del campo. Vamos a seguir moviendo y si veis la carne está cogiendo un color muy rico, muy doradito y abajo va quedando toda la grasita, que esta grasa cuando le echemos el agua va a levantar y va a hacer que le dé un sabor muy rico a nuestra paella. Una vez que nuestro pimiento está listo, lo hemos retirado en un platito y ahora vamos a echar el ajo, que puede ser o rallado o muy picadito. Yo le he echado 2 dientes de ajo muy picado. Vamos a darle unas vueltas para que se dore un poco. Ahora es importante que estemos continuamente moviéndolo para que no se nos quemen nuestras verduras. Y ahora vamos a echar judía plana. Y lo típico es que se eche judía plana y gorrojo, pero obvio aquí en Reino Unido solo tenemos judía plana y yo voy a echarle como invento los típicos chicharitos, a ver cómo está. No le voy a echar mucho, pero bueno, por lo menos para que le dé un contraste de color, perdón. Entonces, ahora ya que el ajo más o menos está doradito, le vamos a echar nuestra judía
verde y lo vamos a mover bien para que los sabores se vayan integrando. Bueno, y esto huele ya increíble, es que así directamente está ya para comérselo. No sé por qué la cámara no me ha grabado, pero bueno, estaba diciendo que le hemos echado una cucharada del paellero, ¿vale? Esto lo he comprado en las tiendas Tecamay, cuesta 2,99. O también existe en la misma página web de Paella Company. Le hemos echado solo una cucharadita. En el caso de que no lo queráis comprar o no lo encontréis, le podéis echar también un poquito de azafrán y un poquito de pimentón dulce. Y le hemos echado también el tomate natural que hemos rallado. Lo vamos a mover un poquito. Bueno, esto huele súper increíble. Huele increíble de bien. Bueno, y una vez que todo se ha incorporado, lo vamos a llevar a ebullición con el agua que le vamos a echar ahora. Importante, el agua tiene que llegar casi a la altura superior de los tornillos. Vale, ya cubre los tornillos. Bueno, pues ahora vamos a dejarlo hervir aproximadamente unos 15-20 minutos. Bueno, lo hemos tenido aproximadamente unos 15-20 minutos y ahora vamos a echar el arroz. ¿Qué arroz vamos a usar? Uno de grano gordo. En este caso yo he comprado este en Morrison, que es Paella Rice, y es de grano gordo. Obvio no es un arroz bomba como cuando vivía en Pego, en Valencia, pero este arroz la verdad va bastante bien. Vamos a echar el arroz, hemos medido unos 100 gramos para esta paellera y para 2 personas. Lo movemos un poquito. Perfecto. Y ahora pues vamos a dejar que el arroz esté listo, dependiendo del arroz que usemos, pero aproximadamente unos 20 minutitos. Cuando veamos que casi todo nuestro caldo se ha absorbido, vamos a aflojar el fuego, lo vamos a poner a fuego mínimo, vamos a echar una ramita de romero y vamos a decorar con nuestro pimiento. Bueno, mirar qué pintaza tiene nuestra paella. Ya ha absorbido todo el caldo prácticamente, pero lo vamos a tener unos 2-3 minutitos más a fuego medio tirando abajo para hacer ese socarrat o socarralet, que es como el arroz un poquito pegadito en la parte de abajo. Los que hayáis ido a Valencia o los que seáis valencianos sabréis que, bueno, para mí es la mejor parte de la paella. Cuando yo vivía en Pego, me encantaba la parte del socarrat de la paella y casi siempre que íbamos a un restaurante y pedía paella, siempre intentaba decir que me dieran la parte del socarrat porque es increíble. Bueno, pues unos 2-3 minutitos, apagamos el fuego y vamos a esperar que la paella siente unos 5 minutitos más para que termine de absorber el poquito de caldo que nos queda. Bueno, pues mirar qué pintaza tiene nuestra paella y ahora llega lo más importante, comerla. Pues llega el momento más esperado. ¡Hostia! Bueno. Está súper rico. Lo único que falta para que sea una auténtica paella valenciana es esto allí en Valencia. Si puede ser en Pego, porque estoy enamorada de Pego. Allí. Os recomiendo que la hagáis porque está súper rica.